Kevin. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. La Oficialía 01 del Registro Civil del municipio de Eduardo Neri se traslada hasta esta comunidad de Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, para realizar un enlace matrimonial entre Pedro Daniel Isidoro de la Rosa y Paula Marcos Martínez. De tal forma le pido a todos los presentes ponerse de pie para darle seriedad a esta ceremonia. Siendo las 5:27 de la tarde
del día 15 de mayo del año 2025, compadecen ante la Oficialía del Registro Civil de la 01 para contraer matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Nombre del contrayente: Pedro Daniel Isidoro de la Rosa. Nombre de la contrayente: Paula Marcos Martínez. Ellos se casarán bajo el régimen de sociedad conyugal. En estos momentos vamos a pedirles a los novios que van a realizar sus votos. ¿En qué consiste? En el compromiso que van a realizar en este momento. ¿Cuáles son las promesas que se han de prometer en este momento? Y pues van a desprenderse de su corazón, sus sentimientos, y van a expresar qué es lo que sienten y qué tan comprometidos están ante este acto matrimonial. Les pido se vean de frente, se tomen de la mano derecha su compromiso que va a realizar ante Paula Marcos Martínez. ¿Cuáles son las promesas que va a expresar y a qué se compromete con este acto matrimonial? Escuchemos al novio. Preséntate. Yo, Pedro Daniel. Me comprometo. A ver, vamos a brindarle un aplauso. Tan nervioso. Miren, esto de los votos es algo que no se les comenta, porque deben de expresar realmente lo que sienten, sus sentimientos, porque si les decimos, lo escriben hasta en su celular y lo están leyendo, y eso no es sentir lo que están sintiendo en este momento, el compromiso que están realizando. Por eso es que se los ponemos como sorpresa para calarlos, que tanto se aman, tanto se quieren y que tanto es el compromiso que van a adquirir en este momento. Vamos a escuchar a la novia. ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cuál es el sentimiento que tiene ahorita? ¿Y a qué tan comprometida está con este acto matrimonial? Vamos a escuchar a Paula Marcos Martínez. Yo, Paula Marcos Martínez, yo me comprometo a amarte, respetarte todos los días de mi vida. Te amo, mi corazón. Un aplauso. Ya ven, esta es la parte más importante de un matrimonio, porque se tientan el corazón. Miren, ya le van a salir las lágrimas. Está sintiendo ahorita, está corriendo la adrenalina en su sangre, está sintiendo el amor que le tiene al novio. Y eso es lo más importante en un acto matrimonial, sentir en ese momento el compromiso que están realizando. Y veo que hay mucho amor, mucho cariño. Esperamos que Dios bendiga este matrimonio y perdure para mucho tiempo. Vamos a continuar y vamos a proceder con el acto matrimonial. En nombre, sigan agarrados de la mano derecha. En nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, que preside la química bióloga parasitóloga Sara Salinas Bravo, y ante mí el oficial 01 del Registro Civil, José Luis Bravo Sales, presentaron una solicitud para contraer matrimonio. Ambos son mayores de edad, ambos son de nacionalidad mexicana, quienes se casarán bajo el régimen de sociedad conyugal. Dicho matrimonio quedará sentado en el acta 36 del libro 1 del año 2025. Yo le pregunto a Pedro Daniel Isidoro de la Rosa, ¿acepta usted como su legítima esposa a Paula Marcos Martínez? Yo le pregunto a Paula Marcos Martínez, ¿acepta usted como su legítimo esposo a Pedro Daniel Isidoro de la Rosa? Sí, acepto. Bien, ya que hemos escuchado el sentimiento
y el compromiso. Vamos a proceder a la toma de firmas y huellas. Pueden sentarse, nos vamos a entretener un poquito en huellas y firmas. se va a elaborar un libro. Van a permanecer ustedes en el libro de matrimonio del año 2025. Allá, y esta que dice oficialía, también se elabora un libro en Zumpango, en la oficialía del registro civil.
se haría otro libro también, y igual van a permanecer en el libro de matrimonio del año 2025. Y esa que dice interesado se les va a quedar a ustedes junto con la acta certificada, que para todos los confines legales van a utilizar esta. Y este es un registro. En dado caso de que se les pierda esta, con esa pueden adquirir las que ustedes quieran. ¿Sale? Esta es más importante. No, esta. Sí, porque este es un registro. Esa es la verdadera acta. ¿Sale? En mi cara. Pues vamos a continuar. Les pido se pongan de pie para terminar este acto matrimonial. Una vez que se ha cumplido con los requisitos legales establecidos, en nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado, de la Ley número 495 del Registro Civil, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones que la ley otorga, que hayan decidido formalizar ustedes su voluntad de unirse en matrimonio. El matrimonio civil es la unión conyugal que crea un vínculo entre dos personas con derechos y obligaciones. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Los principales valores en un matrimonio son el respeto, la lealtad y la honestidad. El Estado reconoce que la familia, el grupo primario fundamental, el sustento de la sociedad, la misión de la pareja es amar y ser amado. El amor de pareja crece con pequeños detalles, pero continuos a través de toda la vida. La armonía de pareja depende del entendimiento y comprensión, en donde ambos se procuren igualdad, paciencia, comunicación y ayuda mutua. Por todo lo anterior expuesto, en mi carácter de oficial del Registro Civil de la 01 del municipio de Eduardo Neri, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Que sean ustedes muy felices. Brindémosles un aplauso, por favor. Y ahora, espérense. Y ahora para sellar este matrimonio, ya pusieron sus huellas, su firma. Van a terminar de sellar este matrimonio con el tradicional beso. Así es que ahora sí, arránquense como... Bueno, en nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri y en nombre de la Oficialía del Registro Civil, les deseamos que este matrimonio tenga mucho éxito y perdure para mucho tiempo. Muchísimas felicidades. Ahora.
Vaya.